Vamos llegando al final del programa. Estamos hablando sobre el nuevo gobierno, sobre los retos, sobre las personas que van. Y decíamos, Luis Mario, que hay, diría, dos cosas. Uno es cómo vamos a lograr esos acuerdos nacionales que tanto requiere el país, tanto en nivel fiscal, pongámosle, o económico, cómo hacemos para que crezca la economía, cómo hacemos para resolver los problemas de seguridad, cómo llegamos a un acuerdo en ese tema. Luego podemos ver el tema de educación y salud y otros temas, ¿verdad? Pero estos dos fundamentales, la parte económica y la parte fiscal, ahí la parte de seguridad. Y luego las personas, ¿verdad? Porque se ven ciertas cuotas de poder internamente dentro del FMLN con el Partido Comunista y las FPL, pero también se ven vestigios del saquismo, llamémosle así, y por el otro lado también se ve de otros grupos de poder que han logrado quedar como la parte de Funes, ¿verdad? En diferentes ministerios muy importantes con ministros que estuvieron en su administración. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr esa visión de largo plazo y para llegar a esos acuerdos? ¿Y qué pasaría en la medida que estos ministros pues, puedan producir los resultados o no, ¿verdad? Bueno, mucho diálogo y principalmente mucho diálogo entre los que son capaces de tomar decisión, Luis. Ya nos mencionaba el ingeniero Villacorta cómo este es el primer gobierno puro del FMLN. Y también Roberto Lorenzana lo señalaba en un medio diciendo que ahora se va a negociar y se van a sentar con el verdadero poder del FMLN. Y esto, si lo tomamos de manera pragmática y en términos positivos, pues es bueno, porque, a ver, el presidente Sánchez Serén no le tiene que andar comprobando a su base, a su militancia, a la cúpula del partido, que es un puro del FMLN y que va a ser fiel al FMLN. Es un líder histórico, como ya lo mencionó don Jorge, y en consecuencia, él puede sentarse con quien quiera sin que los otros duden que por haberse sentado con la ANEP o por haberse sentado con la Cámara de Comercio o con X organización, está traicionando los principios del Frente. En ese sentido, y yo retomo lo que un académico nos decía hace poco en una reunión, esa es una ventaja que se debe aprovechar, ventaja en el buen sentido de la palabra, porque entonces no tendrá ningún amarre ahí el presidente Sánchez Serén en sentarse y en lograr acuerdos pragmáticos, ¿no? Lo siguiente es que esa oportunidad de estar conversando los poderes reales del país debería aprovecharse para llegar a acuerdos, a ver, de fondo, a los grandes acuerdos nacionales, no a las situaciones que probablemente van a derivar de estos grandes acuerdos. Pongamos como ejemplo el mexicano, donde el presidente mexicano quiere hacer las grandes reformas, energética, laboral, reforma política. A eso le debería apostar el gobierno. Yo no estoy seguro si en su primer año, porque viene elección legislativa y ahí podemos tener un comportamiento que probablemente no sea el comportamiento real que va a tener el FMLN en su gobierno, porque querrá ganar votos para la Asamblea Legislativa. Lo segundo es que ojalá esos acuerdos no estén sobre la base de modelos extranjeros. Señaló, no recuerdo quién de los funcionarios, no, creo que fue don Jato Asbun, que un modelo posible a imitar es el nicaragüense, donde imitando a Somoza, Ortega le dijo a los empresarios, ustedes hagan plata que yo me encargo de la política. Y bueno, en Nicaragua se ha hecho así prácticamente, pero la factura que se ha debido pagar es la concentración de poder político en manos de Daniel Ortega, la total implosión de las instituciones que han sido tomadas y bueno, también la represión hacia sus críticos. Es muy autoritario en lo político el gobierno nicaragüense y eso, si ese modelo es el que se quiere imitar, obvio que no cabe en El Salvador. Si se quiere imitar exclusivamente la parte económica, que estoy seguro que es a lo que se refería don Jato, pues es interesante porque Ortega ha entendido que el crecimiento económico importa, ¿ya? Y lo último que es importante en el área de seguridad, que es probablemente el tema que a todos nos une, lo fiscal de alguna manera nos separa hacia dónde le apostamos y a qué tipo de inversiones también, inclusive la reforma política nos puede separar, pero en seguridad estoy seguro que todos los que estemos en una
en un salón, independientemente de nuestra ideología, coincidimos que se debe resolver. Entonces, en el tema de seguridad es importante que se identifiquen instrumentos jurídicos que al igual que en el pasado lograron resolver problemas como el de los secuestros, donde 2 reformas, ya lo hemos dicho públicamente, contribuyeron a resolver el problema de secuestros, que tenga el liderazgo el nuevo ministro de coordinarse con la Fiscalía, con la Policía, que no tema sentarse con el sector empresarial ni crea que está entregando sus principios ideológicos si se sienta con el sector empresarial. Así se sentaron en las administraciones anteriores y hubo muy buena disposición del sector empresarial, tanto para ayudar económicamente como de manera estratégica para resolver los problemas. Entonces, eso es fundamental. Y tercero, que se retome muchos de los diagnósticos que ya se tienen, Luis. Hay ya muchas ideas muy buenas que se han discutido por distintos sectores y no se han implementado. Bueno, Benito Lara, si no me equivoco, estuvo en una comisión que el expresidente Saca constituyó, que fue presidida por el rector de una universidad en El Salvador y que dio como resultado un plan de seguridad muy bueno que no se implementó para nada. Así que por ahí deberían ir un poco las líneas para el próximo quinquenio, Luis. ¿Usted ve, Jorge, la integración de un equipo de seguridad, en particular con un Munguía Payés, por ejemplo, que puede tener ideas muy diferentes que un Benito Lara, o con un señor Lizama, por ejemplo, en la OIE, etcétera? O sea, ¿cómo ve usted ese equipo de seguridad en particular? Yo lo que decía hace unos minutos era, mire, el tema de seguridad es complejo y demanda, insisto, el liderazgo o del presidente o del vicepresidente de la República que garantice que son equipo y que funcionan como equipo. Pero hay otro elemento también. El ejemplo de Nicaragua en este tema es interesante. La inteligencia de la policía, que es eficientísima, esa inteligencia para Nicaragua proviene de la comunidad organizada. Es decir, la solución o enfrentar la solución para mí tiene que ver con el equipo del gobierno presidido con ese liderazgo que transmite a la sociedad decisión real de enfrentar esta situación y decisiones políticas. Eso pasa entonces por incorporar a esto a la autoridad local. Pero eso entonces implica que el presidente de la República o el vicepresidente con este equipo tiene en cuenta que está el tema en casi todos los municipios del país. Claro, en unos es más incidente, en otros no, pero entonces tiene que ser con todos los alcaldes, sin esas diferencias de que porque sos de un partido o sos del otro, a pesar de que estés en campaña, hermano. Pero tiene que ser con la autoridad local. Y con la autoridad local tiene que entenderse con ese pequeño, mediano empresario y obviamente con la comunidad organizada. Debe estimularse la comunidad organizada que contribuye a su autodefensa. Pero eso demanda presencia de Estado. Es decir, no solo es la acción punitiva de que la policía o las Fuerzas Armadas contribuya siquiera a aislar a los grupos pandilleriles. Supóngase que eso sea efectivo y deba de hacerse. Sí, pero eso no se puede quedar ahí. Eso debe ir acompañado de salud, de educación, de medio ambiente, de cultura. Es decir, el Estado es el que pasa a recuperar el territorio. Sí, pero lo recupera junto con la población organizada y la autoridad local. No es una recuperación del territorio desde el punto de vista estrictamente militar. Es mucho más que eso. Yo creo que por ahí pudiera enfrentarse a esta situación, pero usted tiene que tener garantía entonces que tiene una Policía Nacional Civil que le da confianza a la ciudadanía. Eso pasa por depuración, sí, pero también por capacitación, por recursos, por una visión de la relación con la comunidad y también con situaciones de disciplina. No podemos seguir, desgraciadamente yo fui de los que más en la asamblea
promoví la necesidad de la policía civil y de esa presencia de que el policía se va a su casa, etc. Desgraciadamente estamos en una situación que en aquellos tiempos cuando diseñamos eso no imaginamos a dónde íbamos a llegar. Ahora cada vez más debe haber una policía profesional, sí, pero que le dé confianza a la gente. Y no hay ninguna duda que las Fuerzas Armadas deben de contribuir a esto. Ahí hay experiencias en otros países del uso incluso de las instalaciones militares para resolver problemas carcelarios. Debe de modernizarse eso del sistema de las cárceles. Si no, entonces, equipo creo que sí, pero sin liderazgo definitivamente no funcionaría. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que lo que me queda bien claro, lo que ustedes expresan es que viene un nuevo periodo en el que hay esperanza, hay posibilidades, hay oportunidades grandes, hay un equipo de trabajo que ya fue nombrado. Esperemos que lo puedan complementar con elementos como el que usted dice, un liderazgo tal vez del vicepresidente en la parte de seguridad, y ojalá que se prioricen los acuerdos. Se necesita acuerdos en esta sociedad. Y entonces mañana comenzamos dos cosas. Uno, una nueva administración tratando de enfrentar todo esto, y dos, una nueva campaña política. Y esa nueva campaña política va a poner ciertas limitaciones a lo que se puede lograr, pero ojalá que esto no detenga el proceso al que deberíamos de entrar de grandes acuerdos nacionales que tal vez se van a poder firmar hasta después de la campaña política, ojalá que antes. Pero si no es así, por lo menos que se pueda avanzar en ese camino y que esta administración pues, pueda sentarse de una manera adecuada. Así que muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.